Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28, y dice así. Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y así, la fama de Jesús se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús predica en una sinagoga en un día sábado, tal como era la costumbre de los judíos de aquella época y también hasta el día de hoy. Se juntaban los varones, en general los más letrados, los más sabios, guiados por fariseos y escribas. Los fariseos, por su parte, eran aquellos estudiosos de la ley, y los escribas eran también intérpretes de esa ley. Entonces, usualmente en las sinagogas, que vienen a ser un poco como una especie de iglesia, pero más cercano a una escuela teológica, los escribas se ponían de pie en medio de la asamblea reunida y leían el texto normalmente de la ley, es decir, de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Leían las leyes de Moisés y luego las interpretaban. Desde ahí viene también nuestra propia tradición cristiana de leer la palabra y luego ejercer la predicación, como lo estamos haciendo ahora. Viene precisamente de esta tradición judía. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario tanto leer la palabra de Dios como luego explicarla. Porque si solamente la palabra se lee, quedan algunos puntos que usualmente no se entienden, ya sea por contexto antiguo, ya sea por falta de conocimientos, o ya sea porque hay algunas personas que les gusta que la palabra diga lo que ellos quieren que digan y no lo que realmente dice. Entonces siempre debemos ayudarnos de la interpretación y de una lectura contextual, para que así la palabra nos entregue su mensaje central y no nos fijemos en comas, acentos, puntos que a veces nos hacen perder el mensaje central en pequeñeces que a nosotros nos molestan y que queremos que al mundo también. A veces creemos que cosas que no son tan relevantes sean como el mensaje central de toda la Biblia, como si fuera la sexualidad o el aborto o la homosexualidad, cualquiera de estas cosas candentes, el centro del mensaje bíblico. Y no lo es, no lo es. Porque la Biblia nos habla de Cristo. Y Cristo nos habla de la vida y resurrección, de su paz. Esos no son temas centrales en la Biblia, pero a través del mandamiento del amor, a través del aprendizaje en Cristo, podemos ayudarnos a interpretar y así buscar respuestas para nuestras necesidades
para hoy en día. Así, Jesús, volviendo a nuestro texto, va a la sinagoga, a esta especie de templo escuela de los judíos, y así predica, lee la palabra y luego la explica. La gente queda maravillada porque dicen ellos mismos que se asombran de su enseñanza porque les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. El problema es que los escribas de esa época, los letrados, los sabios, los estudiosos, eran algo así como los teólogos de la época. Ellos usualmente solo predicaban sobre la ley y enseñaban a cómo interpretar esa ley para poder cumplirla hoy. Se trataba de que había una ley escrita y esa ley había que cumplirla. Y ellos le buscaban la vuelta ante las distintas situaciones o necesidades de su gente. Pero siempre con ley, siempre con obligaciones, siempre trataba de mandamientos, de cosas que hay que cumplir para agradar a Dios. Y no había realmente una predicación para que las personas conociesen a Dios y no solamente le tuvieran miedo, para que las personas sintieran la presencia de Dios en sus vidas y no solamente tuvieran miedo al castigo por no cumplir sus mandamientos. Jesús viene a hacer un cambio radical en esa lectura. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que aquí nosotros no tenemos terror de Dios, tenemos temor. Es decir, que a Dios lo vemos con reverencia y reconocemos que es Dios, que es lo totalmente otro, que es lo más grande, divino, sublime que existe en el universo entero y es el creador de todo y de todos. Y así nos relacionamos con ese Dios. Y eso que es todo en todos, viene hacia nosotros para mostrarnos su amor eterno y darnos vida. Entonces, cuando reconocemos ese mensaje, ya no nos preocupamos de si Dios nos va a castigar o no por tal o cual cosa, sino todo lo contrario. Actuamos, obramos, pensamos, proyectamos nuestra vida para dar gracias a Dios por ese amor. Y lo que hacemos, no lo hacemos para que no nos castigue, lo hacemos porque damos gracias a Dios por su amor. Y así tenemos que vivir los cristianos como una vida en agradecimiento a Dios y no una vida en terror de Dios. Porque así no conocemos el amor. Teniendo miedo de todo, no conocemos el amor. Pero a través de lo que Cristo nos enseña, es que podemos reconocer a Dios en ese Cristo que predica, que muestra, que sana, que ayuda, que levanta, que enseña la palabra, que da dignidad a los necesitados y a los pobres y a los enfermos. Es ahí en donde podemos reconocer a Dios. Y lo hacemos a través de su palabra. Por eso Jesús, al iniciar su ministerio, llama a sus discípulos, como vimos la semana pasada, y ahora empieza a predicar. Pero por alguna razón el texto no nos dice lo que predica, no nos dice lo que enseña. Ya lo escuchamos anteriormente cuando decía Jesús: conviértanse porque el reino de Dios está cerca, crean en la buena noticia. Esa es la enseñanza de Jesús, ese es el mensaje de Jesús. Crean para que tengan la buena noticia en ustedes y tengan vida, porque la buena noticia es que Dios mandó a Jesús al mundo para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues de la soledad, del miedo a la muerte, del engaño, del egoísmo, de tantas cosas que son tentaciones diabólicas entre nosotros y que nos hacen mal, a ti, a mí, a todos. Es por eso que en este texto no nos habla tanto de la enseñanza de Jesús como sí de la práctica, porque aparece de pronto un endemoniado en medio de la sinagoga, que es algo tan extraño, raro y poco visto como que apareciese un endemoniado en una iglesia de nosotros hoy en día. Algo muy, muy raro y extraño. No es que uno lea esto y piense: oh, mira, había muchos endemoniados en esa época. Para nada. Sino que se atribuía a demonios, a espíritus impuros, a aquello que no podían entender. Enfermedades, algunas locuras.
que en esa época no se entendían, entonces se atribuían a espíritus impuros que hacían que las personas se hiciesen daño o que actuaran de forma extraña. Es así como cuando Jesús empieza a enseñar, la gente queda asombrada y de pronto aparece este hombre con espíritu impuro. Y para sorpresa de todos, este espíritu impuro le empieza a hablar a Jesús a través de este hombre, ¿no? Y lo que hace este espíritu es reconocer a Cristo. Lo reconoce. Ya hay un mensaje muy fuerte ahí, porque aquello que es algo malo, que hace daño, que aleja a las personas de Dios y también de los demás, reconoce a Jesús. Dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Como si fueran muchos. Has venido para acabar con nosotros. Reconoce a Jesús de Nazaret, lo nombra como aquel que tiene el poder para acabar con ellos mismos. Es como si le diese ese poder. Ya sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Así se le decía en el Antiguo Testamento al Salvador. Es muy extraño esto, ¿no? No vemos ninguna película de exorcismos en donde el mismo espíritu maligno, el endemoniado, etcétera, reconozca al cura de turno o a alguien así como, oye, eres tú el que me viene a destruir, te llamas tanto y ahora estoy a punto de morir. Todo lo contrario, luchan, etcétera. Así al menos aparece en las películas. Pero acá el espíritu impuro reconoce a Jesús y poco menos que le dice todo el poder que tiene para que acabe con él. Entonces, acá tenemos un mensaje, porque ciertamente el centro del relato no es el endemoniado, no es el espíritu impuro, sino más bien es el poder que tiene Jesús sobre todo lo importante en este mundo. Primero, el poder que tiene Jesús sobre la palabra de Dios, para leerla, para interpretarla, para enseñarla, para mostrarnos lo que esa palabra realmente dice y cómo esa palabra busca salvación en nosotros y no más esclavitudes, castigos y terror. Y por otro lado, se reconoce también el poder de Jesús sobre cualquier cosa extraña que no entendamos y que creamos que es muy poderoso, como podríamos pensar de espíritus, demonios, diablillos, etcétera, ¿no? Todo tipo de estos miedos también convencionales de nuestra época. Aquello que no conocemos y que nos da miedo. Pues bien, acá en el texto se nos dice, Jesús vence todo eso. Jesús tiene poder sobre todo eso y no tenemos que paralizarnos. Acá no trata de que Jesús es un exorcista o no. Trata de que Jesús entiende la palabra, enseña la palabra para dar vida. Y todo aquello que dé muerte, todo aquello que dé dolor y que daña al ser humano, Jesús lo rechaza. Ya sea una enfermedad, ya sea la discriminación, ya sea pobreza, ya sea injusticia, ya sea falta de dignidad, todo eso Jesús lo rechaza. Y también esto que podemos no conocer como espíritus impuros, rarezas, enfermedades que desconocemos y que a veces no podemos explicar. Pues Jesús es más poderoso que todo eso. ¿Y por qué nos dice esto el texto? Para que así no nos paralicemos y no tengamos miedo. Entonces, tu dolor, tu terror, tu enfermedad, entrégala a Jesús para que así podamos aprender a vivir con ello, aceptando la realidad. No es que el dolor va a dejar de doler, no, duele, pero abrazado de Dios podemos soportar ese dolor, porque Jesús mismo nos dice más adelante que tomemos su carga para que así Él tome la nuestra y la haga más liviana. Y la carga de Jesús es la fe en su resurrección, en que pase lo que pase, Dios está con nosotros y así superamos nuestros miedos, nuestras trancas, nuestras inseguridades, nuestros odios, iras y rencores. Y así podemos decir, asombrados, hey, Jesús enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Es como decir, oye, Jesús viene a mostrarnos aquello que es distinto a todo y que es más poderoso que todos. ¿Qué tal si lo escuchamos?
¿Qué tal si lo seguimos? ¿Qué tal si empezamos a conformar nuestras vidas a la suya? Porque esta es la autoridad que necesitamos y no la de iluminados de turno que nos pueden llevar a odiar a las personas, a enjuiciarlos y hacerles daño. Jesús nos enseña a leer su palabra para que sea buena noticia en nosotros y no que nosotros seamos malas noticias para los demás. Y Jesús se aleja de aquello que hace daño, porque a ese endemoniado en aquella época lo habrían expulsado, lo habrían encerrado lejos de la ciudad y nadie más le habría hablado. Pero Jesús le devuelve la dignidad, lo devuelve a la sociedad, sacando aquello que le hace daño. Elimina el castigo y el juicio humano, la separación y la discriminación, ya sea espíritu impuro o ya sea simple y llana discriminación, para que así podamos aprender a vivir juntos. Y que nadie, ningún escriba, tanto de antes como de hoy, se atreva a usar la palabra de Dios para hacer daño a las demás personas, para traer juicio, castigo y mal, para separar, como lo hacen muchos. Porque acá el tema no es cuál es tu pecado, porque todos somos pecadores. Y el tema es cómo recibimos a Dios a través de su palabra y de la obra de Cristo en su vida, en la cruz y en la resurrección. Porque Jesús nos viene a decir que la palabra siempre conduce a la vida. Sí, esta palabra te conduce a la vida y a la resurrección. Y si no es así, entonces la estás leyendo mal. O hay alguien que te está diciendo cosas que no son verdad. Porque la palabra siempre es salvación. También a través de la palabra aprendemos a vivir. Vamos reconociendo los mandamientos de Dios que nos ayudan a hacer las cosas bien. Pero por sobre todo esta palabra te da vida en Cristo y te conduce a esa vida. Y es por eso que debemos todos nosotros seguir a Cristo en su palabra. Leemos la Biblia, leemos la palabra cada vez que podamos, ojalá entre varios, para así buscar la interpretación correcta y así recibir vida en Cristo Jesús. Leemos la palabra para recibir a ese Cristo y conformar nuestras vidas a la suya. Leemos la palabra para que así no haya nadie que discrimine y que haga daño a otros por ser personas diferentes, como así se creía a esta persona con el espíritu impuro. Es solo un diferente más que era discriminado en su época. Da lo mismo lo del espíritu. El tema es lo que la gente hacía con él. Y Jesús lo devuelve. Jesús lo sana. Jesús le da la dignidad que se le había quitado. Y nos enseña a todos nosotros, tanto en esa época como hoy, que si estamos predicando la palabra de Dios, esa palabra se predica para salvación y no para condenación de nadie, aunque te caiga mal, aunque se equivoque, aunque sea un pecador como tú, pero tú te engañas pensando en que es más pecador. Jesús quita todos estos juicios para que así podamos usar, leer, interpretar y dejarnos nutrir por su palabra y que así encontremos vida, salvación, resurrección y sobre todo sanación en Él. Pues que así, con la palabra de Dios en nuestras manos, cada uno de nosotros pueda recibir al Cristo vivo que te conduce por los caminos de la vida hasta la resurrección y la vida eterna. Que la paz de Dios esté contigo ahora y siempre. Amén.